Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Le damos las gracias, oh Padre, porque usted ha permitido a un grupo de tus hijos poder reunirnos, oh Dios, en esta transmisión para poder aprender, oh Dios, más de usted, de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo nuestros entendimientos, nuestros pensamientos, nuestros corazones hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo, Dios. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea ministrada con total libertad a los corazones de mis amados hermanos. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Háblanos, por favor, con tu palabra. Gracias porque eres nuestro Rey, nuestro Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Gracias. Ministranos con tu palabra, oh Dios. Dejamos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título La suficiencia de la gracia de Dios, basados en 2 de Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y para dar inicio a este estudio, primeramente daremos lectura a la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y nos dice así la palabra del Señor: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y es que a modo de introducción podemos ver que los periodos de aflicción son comunes a todos, pero solo a los hijos de Dios se les obran maravillas en tales experiencias. Eso es solo en el día nublado o sombrío, que se ve más fácilmente el arco iris de su promesa. Siempre habrá un fructífero después para aquellos cuyas almas son adiestradas, ejercitadas en el día de la angustia. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mientras los israelitas estaban en el desierto, vieron la gloria de la bondad de Dios al darles el pan del cielo y el agua de la roca de pedernal. A través de este cuadro veremos esta viuda de uno de los hijos de los profetas, la cual ha sido traída a aguas hondas, pero veamos cómo Dios, en su gracia y poder infinitos, pudo suplir toda su necesidad. Observemos con detenimiento el orden. Primero, confesión de pobreza. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ha venido el acreedor para llevarse 2 hijos míos por siervos. Su marido ha muerto, y encontrándose con unas deudas las cuales no podía pagar, y en tanto sus hijos, quienes eran su única esperanza para el futuro, estaban a punto de ser vendidos. Por tanto, vemos que pasa por un triste apuro, pero confiesa honradamente
toda la verdad. Así éramos algunos de nosotros cuando la ley, como inmisericordia acreedor sin misericordia, acudió repentinamente sobre nosotros diciendo: págame lo que me debes. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Mateo capítulo 18, versículo 28, y nos dice así la palabra del Señor: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces es allí cuando descubrimos que no teníamos nada con qué pagarle. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 42, y nos dice así la palabra del Señor: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Como podemos ver, el pecado es frecuentemente aludido como una deuda, por lo que esta analogía en la parábola sería fácilmente entendida como paralela al perdón por nuestros pecados. Por tanto, aquí vemos que nos encontramos en la posición en la cual ya estábamos vendidos al pecado, y estando limitados a la fe, ¿qué otra cosa podíamos hacer que clamar a aquel que es el verdadero Eliseo, poderoso para salvar? Segundo, el ofrecimiento de la gracia. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 2, y nos dice así la palabra del Señor: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Como nos dice la palabra de Dios, ¿qué te haré yo? Podemos ver que Eliseo, como representante de Dios, abre de par en par, por así decirlo, la puerta del privilegio celestial para que ella pida lo que quiera. Entonces vemos que fue suficiente la oferta de la gracia para toda su necesidad. Tan pobre era que no tenía nada en la casa sino una vasija de aceite, pero la pobreza no es un obstáculo en la presencia de la gracia y plenitud del Todopoderoso. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 41, y nos dice así la palabra del Señor, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. ¿Qué quieres que haga por ti? Como podemos ver aquí, la pregunta de nuestro Señor Jesucristo no buscaba suplir su falta de conocimiento sobre lo que el ciego quería, pues el ciego claramente quería ser sano. La pregunta más bien buscaba obtener la fe de él. Por tanto, son aquellos que creen que no tienen necesidad de nada los que excluyen a nuestro Señor Jesucristo de sus vidas. Veamos por favor en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está llamando a la puerta de nuestro corazón. Muchas veces las personas se encuentran tan entretenidas disfrutando de los placeres de este mundo que ni se dan cuenta de que Él intenta entrar. Los placeres de este mundo, como son dinero, seguridad, bienes materiales, entre otros, pueden ser peligrosos porque su satisfacción temporal nos puede volver indiferentes al ofrecimiento de Dios de darnos un gozo eterno. Veamos por favor en nuestras Biblias en Salmos capítulo 81, versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Aquí podemos apreciar por medio de la palabra de Dios que el poder ilimitado de Dios estimula a que nosotros como hijos de Dios pidamos de manera abundante. Como nos dice en su palabra: abre tu boca y yo la llenaré. Tercero, necesidad de preparación. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Por lo visto, hasta ahora no tenía lugar para la gran bendición que Dios estaba para darle. Es maravilloso cómo hasta nuestros vecinos, con sus actos de bondad o de otro tipo, nos pueden suplir con lo que nos enriquecerá de bendiciones celestiales. La demanda de vasijas vacías en préstamo fue un ejercicio de fe. Por tanto, podemos ver que ella tomó un paso de fe y por ende creyó para poder ver.
Y eso es lo que nos habla también Dios por medio de su palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe es vivir con la plena seguridad de la existencia de un mundo invisible, el cual abarca mucho más allá de nuestro mundo visible, tal como nos dice en su palabra, es la plena convicción de lo que nosotros no podemos ver. Igualmente, así fue con los israelitas cuando llenaron el valle de zanjas. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 3, versículos del 16 al 20, y nos dice así la palabra del Señor, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced de este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Entonces, volviendo al tema, podemos ver que el valor relativo de cada vasija para ella era la capacidad que tenía de recibir. Es asimismo la manera que Dios tiene de tratar con sus vasos de gracia. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por tanto, si somos conscientes de nuestra debilidad y permitimos de esta manera que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido antes. Al final, todo va a depender de nosotros mismos, si permitimos o no a Dios que Él haga su obra en nuestras vidas. Igualmente, Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos, pues la vida misma nos pone suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Por tanto, cuando vengan esos obstáculos en nuestras vidas, es allí donde debemos depender totalmente de Dios. Cuarto, la recompensa de la fe. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 4, versículos del 5 al 6, y nos dice así la palabra del Señor. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Como podemos ver, ella echaba del aceite, las vasijas estuvieron llenas. Asimismo, vemos que fue una gran crisis en la vida de esta mujer cuando cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y se aventuró como a solas en la presencia de Dios a reivindicar la promesa por medio de la fe. Cuando una persona ha decidido en su mente a cerrar la puerta y a probar a Dios de una manera concreta, habrá ciertamente un maravilloso derramamiento del aceite del Espíritu Santo. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ella no podía hacer el aceite, como tampoco nosotros podemos manufacturar la gracia salvadora de Dios, pero ella podía sostener el vaso y confiar plenamente en que Dios hiciera que brotara. Quinto, la obstaculización de la bendición. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Podemos apreciar que él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó
el aceite. En tanto que hubiera una vasija vacía y fe para usar el don de Dios, no habría carencia. Su gracia fue suficiente. Siempre que nuestra debilidad consciente da lugar a la autosatisfacción, el aceite de su espíritu queda obstaculizado y detenido. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Miqueas capítulo 2 versículo 7, y nos dice así la palabra del Señor: Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Las bendiciones de su gracia, aunque en Él haya infinita plenitud, son demasiado preciosas para ser derramadas y perdidas donde no haya la vasija vacía de un corazón necesitado. La gracia solo puede ser dada para afrontar una verdadera necesidad. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos tener presente que el poder de nuestro Señor Jesucristo se hará más visible al actuar a través de nuestra debilidad. Sin embargo, en la actualidad hay personas que hablan de una forma gozosa de los tiempos pasados, cuando el aceite dado por Dios corría libremente, aunque dicho aceite de un tiempo a esta parte haya dejado de fluir. Asimismo, también es importante que nos preguntemos por qué se ha detenido ahora. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Como podemos apreciar, es una gran tragedia perder la comunión con Dios. Es peor aún no ser consciente de esta pérdida. Quienes provocan a Dios a que se retire de ellos sufren el castigo de la insensibilidad ante esa retirada. Asimismo, debemos tener presente que el ser abandonado por Dios será el peor destino que alguien puede experimentar en su vida. Por tanto, debemos tener cuidado de no permitir vasijas vacías en nuestras vidas que obstaculicen las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sexto, el logro de la liberación. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 7, y nos dice así la palabra del Señor: Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Como podemos ver en esta parte, habiendo ella recibido el don de Dios, ahora puede afrontar todas las demandas del acreedor. Por tanto, ella y sus hijos fueron salvados solo por la gracia. Las demandas de una ley quebrantada pueden ser solo afrontadas plenamente por nosotros por medio de la infinita gracia de Dios, la cual nos ha sido traída por nuestro Señor Jesucristo, por aquel amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que constituye el cumplimiento de la ley. Si a estos hijos se les preguntara cómo fueron salvados de la esclavitud, podrían decir con verdad que fue mediante el don de Dios, y no es diferente con nosotros. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, esto significa depositar toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede salvar de la muerte eterna. Asimismo, creer significa poner a nuestro Señor Jesucristo al frente de todos nuestros planes, proyectos, sueños y anhelos, así como también nuestro destino eterno. Creer es confiar en su palabra y depender completamente de Él. Séptimo y último, la provisión dada. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 7, y nos dice así la palabra del Señor:
Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Como nos dice la palabra de Dios, tú y tus hijos vivid de lo que quede. El aceite que les salvó de la deuda y de la esclavitud debía también servirles de sustento día a día. Los hijos de Israel no solo fueron salvados por la sangre del Cordero, sino también sustentados alimentándose de él. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Así como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo vino no solo a redimirnos de la maldición de la ley, sino también a deleitarnos a diario como el pan de Dios que descendió del cielo. Por tanto, debemos vivir cada uno de nosotros por la fe en el Hijo de Dios, que pagó toda tu deuda en la cruz del Calvario. Lo que quede, por su gracia para ti y los tuyos, es suficiente para todas tus necesidades, tanto para el tiempo como para la eternidad. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, te damos por el mensaje, su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a madurar, a crecer hasta llegar a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, por bendecirnos, por acompañarnos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a llevar el mensaje de tu palabra con gente, con personas que aún no te conocen, oh Dios. Te damos toda la gloria a usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.